Muchas mujeres me han escrito con esta preocupación porque nunca han podido llegar al orgasmo. Muchas personas altamente sensibles pueden que pasen por esto, y si eres una de estas personas, pues este video es para ti. Vamos a ver por qué razón podría pasar esto y por qué podría ser una característica sí frecuente en las personas con alta sensibilidad. ¿Y qué podemos hacer? Resulta que la alta sensibilidad, como ya debes saber, pues se trata de que procesamos la información con mucha más profundidad, con mucha más complejidad. ¿Sí? Esto quiere decir que las sensaciones se procesan muchísimo más, las creencias se procesan mucho más complejas, el estrés, todos los estímulos, tanto internos como externos, se procesan de esa manera. Así que imagínate las creencias que tengas, pues puede que las tengas de una manera muy fija, como que al contrario se fijen muchísimo más que a otras personas, casi que te puedes auto-hipnotizar fácilmente, ¿sí? Ahora imagínate los mitos, por ejemplo, los mitos que hay en la sociedad. Todos sabemos que hay un montón de mitos. Algunos de esos mitos tienen consecuencias positivas para nuestra vida, pero otros tienen consecuencias negativas para nuestra vida. Hay muchos mitos alrededor del orgasmo femenino, alrededor de la sexualidad femenina. Y esos mitos, entre más profundo te hayan llegado, pues más consecuencias puedes tener en tu vida. Así seas consciente de lo que crees, así como no seas consciente de lo que crees. Pero las circunstancias, las consecuencias se ven en tu vida, se ven por las cosas por las que estés pasando, por los problemas, por las incomodidades que tengas hoy en día. Pues hay que revisar qué hay detrás, qué estás creyendo y qué está haciendo que actúes para que tengas esos resultados. Eso es lo que pasa con los mitos. Y eso es lo que vamos a también a ver. Una de las partes de este video es desmitificar muchas cosas alrededor de este tema del orgasmo, de cómo llegar a ese clímax. Pero no solo vamos a hablar de mitos, también vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando te concentras mucho en las sensaciones, qué pasa cuando te dejas perder entre tantos estímulos, por ejemplo, durante tu relación íntima, qué pasa con el estrés del día a día, con esas heridas que todavía están ahí como sin vivirlas en su momento, como debieron haberse vivido, y qué está pasando ahora con esas heridas. Y bueno, todo lo que podría estar interfiriendo en el hecho de que no puedas llegar a un orgasmo. ¿Listo? Así que para empezar vamos a revisar algunos mitos que son muy comunes en la sociedad. Puede que tú tengas alguno de esos mitos, o puede que tengas los tuyos propios, que ya es un proceso de sentarte tú a reflexionar tú misma y saber cuáles son esas creencias, esos mitos que tienes tú, que son particularmente tuyos. Aquí vamos a hablar de los que frecuentemente rondan por ahí en la sociedad y que de alguna u otra manera todos tenemos por ahí en lo profundo, tenemos todavía esas creencias. Uno de esos es: dejo de ser rara porque no llego al orgasmo. Como que creo que todas las mujeres del mundo llegan fácilmente y llegan de todas las formas posibles. Sería la mujer más feliz del mundo si pudiera llegar. Ese es otro mito. Sea como sea, tengo que llegar. Me da vergüenza decirle a alguien que no puedo tener un orgasmo. No puedo llegar al orgasmo por penetración, debe ser que tengo algo raro, porque eso es raro, o sea, todas las mujeres deben poder llegar. El cuerpo de una mujer debe ser de alguna manera en particular, sus proporciones deben ser de cierta manera, de ciertas medidas, y mi cuerpo no cumple con esas proporciones. O las relaciones sexuales deben ser de cierta manera en particular, y entonces las mías están siendo raras, diferentes. O el hombre debería comportarse de cierta manera y la mujer debería comportarse de cierta manera. ¿Sí? Siempre son como estereotipos que se van fijando ahí socialmente y que terminan aquí en mi cabeza planteándome expectativas que finalmente no son reales. Así que yo te invito hoy a que revises cada una de estas creencias en tu mente. ¿Qué estás creyendo? ¿Cuáles de estos mitos son verdad para ti? ¿Cuáles no? O cuáles estás ahí como en duda, como que no sabes explicar si sí es así o si no es así, por qué no es. Te invito a que los examines. Esos son algunos, nada más unos poquitos,
Si nos sentamos uno a uno, tú y yo, en una sesión personalizada, pues seguramente vamos a encontrar unos que son propiamente tuyos, solo tuyos. Este ejercicio es súper importante porque una de las cosas en las que siempre hay que trabajar es en esos pensamientos, esas creencias que estamos teniendo, porque de acuerdo a eso, pues actuamos. Así actuamos en el día a día, en toda nuestra vida. Así es como tomamos las decisiones, así es como actuamos, así es como formamos hábitos y así es como vamos teniendo resultados. Por eso de ahí la importancia de trabajar en estos temas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tengo en mi cabeza este tipo de mitos? Pues que dejo de sentir. Estoy enfocada en lo que creo aquí en mi cabeza, se me viene ese pensamiento porque es mi mito, es lo que yo creo y se me viene en ese momento. Y en ese momento digo, tengo que llegar al orgasmo, sí o sí, como sea, ¿sí? Como sea. Y entonces empiezo a llenarme de ansiedad y empieza mi cuerpo a bloquearse porque estoy totalmente afuera. No estoy para nada centrada en lo que estoy sintiendo, sino que estoy centrada en mi cabeza, en lo que estoy pensando. Y además estoy pensando algo que me ha traído consecuencias que no me ayudan, ¿sí? Por eso es que estoy en el punto en el que estoy. Entonces, cuando estoy afuera, no estoy en mis sensaciones, pues empieza a surgir la vergüenza, esa vergüenza. Y cuando estoy en ese punto de vergüenza, empieza a surgir la culpa, empieza a surgir el crítico, la mente crítica, la mente que quiere cumplir esa expectativa y se llena de tensión y entonces el cuerpo en ese momento se bloquea. Se tensiona, se bloquea y ya, no pasó nada. No sentiste nada, dijiste que como sea ibas a llegar al orgasmo, pero no lo lograste. Entonces más culpa, más frustración, más rabia. Ni siquiera, tal vez ni siquiera llegues a sentir un poco de placer. O el poquito que alcanzaste a sentir mientras te concentrabas en lo que estabas sintiendo, lo perdiste porque se bloqueó por completo el cuerpo. Ahora, eso es una dualidad. El ser humano está lleno de dualidades y aquí va una de ellas. Porque puede que te concentres mucho en las sensaciones. Puede que empieces a practicar, a meditar, a practicar el enfoque sensorial, el que yo recomiendo, y empieces a concentrarte en tus sensaciones en ese momento que estás teniendo tu relación íntima. Pero resulta que al concentrarte tanto en las sensaciones, no solo las tuyas, sino lo que está ocurriendo al exterior, te vienen olores, te vienen sonidos, te vienen ruidos de afuera, te vienen todas las sensaciones del tacto o la forma como está tocando las caricias, ¿sí? Además de lo que estás sintiendo. Y entonces, ¡pum!, te abrumas, te saturaste de toda esa información, te abrumas y te bloqueas. Eso también puede pasar y suele pasar, es muy común en las personas con alta sensibilidad. Pero también puede que entonces, ahora sí, practiques el estar enfocado en tu propia sensación. Y ya, y te enfocas y no te dejas distraer por la demás información, ¿sí? Los demás estímulos sensoriales, sino que te enfocas en uno, te enfocas en tu sensación, en lo que estás sintiendo en ese momento. Y listo, todo va súper bien, pero resulta que empieza tu placer a subir y a subir y puede que empieces a sentir como un placer muy profundo y entonces como que de repente ¡pum!, se te va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se bloquea? Porque surgió un miedo, algo estaba surgiendo, un placer muy grande y como que te dio miedo y entonces lo bloqueaste, lo paraste. Ni siquiera sabes por qué lo paraste, qué pensé en ese momento, porque parece instantáneo. No es instantáneo, hay un pensamiento de por medio, algo lo causó. No es instantáneo, pero sí parece y entonces no entiendes y te llenas de rabia y ya no pasó nada tampoco. Ahora, yo sé que te relacionas mal con el estrés. Yo sé que te relacionas mal con el estrés. Es una del talón de Aquiles de las personas altamente sensibles. El manejo del estrés. Entonces tienes un día así súper estresante y llegas a estar con tu pareja y no sale, no surge. No hay ni la más remota posibilidad de que tengas un orgasmo porque el estrés ya te bloqueó por completo. Te abrumó, te saturó y realmente no quieres nada. Tal vez ni siquiera te apetece, ni siquiera te despierta el deseo. Tal vez para completar cargas con un montón de heridas del pasado, de infancia, recientes, que nunca procesaste, que nunca viviste, que nunca respetaste y las viviste y las aceptaste como debería ser. Y entonces son heridas que van quedando en alguna parte, quién sabe dónde, pero van quedando por ahí, por ahí. Y resulta que cuando llega el momento en el que tú quieres disfrutar ese placer, pues no, te encuentras con que tu cuerpo está totalmente bloqueado y te preguntas por qué. Pues es una mezcla de muchas cosas, pero una de ellas puede ser esta, que no aprendiste a vivir realmente las emociones, no aprendiste realmente a vivir tus heridas, a relacionarte con el dolor. Y entonces te la pasas como corriéndole al dolor
o te la pasas metida en una cueva en donde no quieres sentir dolor, que el dolor ni te vea, pero resulta que si el dolor ni te ve, pues el placer tampoco ni te ve. Y ahí están las consecuencias, tanto como le huyes al dolor, le huyes al placer. Pero tú piensas que no, que tú sí buscas el placer, porque cuando salgo a comprar me siento muy bien, eso es placentero, cuando salgo de rumba me siento muy bien, me divierto, cuando leo un libro me siento súper bien, entonces sí busco el placer. Pero resulta que no es un placer suficiente para cubrir esos vacíos, eso que quedó ahí, ¿sí? Como esas emociones, esas emociones que realmente se convierten en sentimientos, eso no lo viviste. No viviste ese dolor, no lo hiciste como así. Y entonces si no lo viviste así, pues tampoco aprendiste a vivir el placer realmente en su profundidad. Le oyes todo el tiempo, así como se aleja uno, se aleja el otro. Y hay un tema muy relacionado con la falta de orgasmos y es el dolor en la penetración. Entonces, muchas mujeres hablan de este dolor en la penetración. Tienen una altísima preocupación porque quizás han visitado ginecología y no encuentran nada físico y todo está bien, todo está normal y quizás lo único que recibes es un lubricante y no sabes qué hacer. Pero el dolor en la penetración también puede ser una mezcla de muchas cosas. Una mezcla de muchas cosas. Si ya descartaste algo físico, bueno, pues empieza a probar todas las otras variables que pueden afectar que tengas dolor, porque puede ser que tu cuerpo esté muy tensionado, muy bloqueado. ¿Y por qué está bloqueado? Bueno, por muchas de las razones que ya he citado en este video. Y ahora, ¿qué puedes hacer para esto? Voy a dar algunos tips para que tengas en cuenta, para que empieces a hacerlo tú. El primero, hablábamos de los mitos, ¿no? De desmitificar esos mitos. ¿Cómo los desmitificamos? Empieza a escribirlos cada vez que encuentres uno. Revisa este video, vuelve a verlo. Revisa la pequeña lista que yo te pasé, uno a uno, si está alguno relacionado contigo. ¿Qué sientes cuando digo esas frases? ¿Te parece que sí o te parece que no? Escríbelas y ponlas en duda. Entonces empieza a escribir por qué sí o por qué no. Porque esto sí es verdad o porque no sería verdad. ¿Sí? Y si quieres ponlas así, lo que sí y lo que no. Y toma una decisión. ¿Con qué mito te vas a quedar? ¿Te conviene o no te conviene? Sobre todo, ¿te conviene para esto que estás buscando o no te conviene? ¿Creerlo o lo quieres cambiar? ¿Le quieres cambiar una partecita? Bueno, revisa todos estos mitos. Ahora, el segundo tip para tener en cuenta. Revisa cómo procesaste las heridas del pasado, las heridas de tu infancia, incluso las heridas recientes. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Todavía lo sigues viendo de la misma manera? ¿Te sigues viendo como víctima? Cuando hablas del tema te sigue doliendo, sigues como dándole vueltas a cosas que pasaron hace 20 años. Bueno, revisa, no para juzgarte, no para criticarte, porque tampoco me pereza entrar como en esa onda, pero sí para revisar, porque eso te está quitando energía y además eso lo que quiere decir es que no lo viviste realmente. No lo viviste y no lo procesaste, ¿sí? No le hiciste así totalmente y entonces eso está por ahí causando cosas. Y todo lo que sea emociones sin procesar, pues quedan por ahí guardadas y se convierte como en tensión para el cuerpo. Así que sí te invito a que revises esas heridas del pasado, esas heridas de abandono, de rechazo por tu sensibilidad, ¿sí? Que si sentiste rechazo toda la vida, si te sentiste rara como un bicho raro, revisa qué tal te sientes ahora. ¿Todavía te sientes así? ¿Todavía es muy común? ¿O ha disminuido mucho? ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? Si sientes tristeza respecto a eso, pues empieza como a ocuparte de esas emociones que estaban por ahí mal gestionadas. El tercer tip: toca más tu vulva, pero acaríciala, masajéala con suavidad, con amor. Recuerda ir a tus características femeninas, aprovéchalas y recuerda que lo femenino es suave, es de cuidadoso, es detallista, es atento, entonces es poner atención, es ir lento, es realmente enfocarse en la sensación, realmente vivirlo. Eso es lo femenino es muy erótico, entonces ve al erotismo, tráelo. Mi método es aprovecha tu femenino y eso es a lo que te invito, a que cojas esas características, pero las pongas realmente
en acción. Entonces, toca tu vulva, pero como te digo, con suavidad y con presencia. Eso, con total presencia, con respeto, ¿sí? Y si necesitas un lubricante para que sea más suave, pues utilízalo. Si no quieres penetración, no estoy diciendo que utilices los dedos ni que utilices ningún juguete, porque tal vez no sea tu momento para hacerlo, pero el hecho de que toques, de que tengas presencia ahí en esa parte íntima de tu cuerpo, que tal vez no la has tocado o tal vez no la has tocado como con ese amor, con esa delicadeza, con esa atención, pues muy seguramente está por ahí como olvidada. ¿Sí? Puede que esté totalmente bloqueada, tensionada. Así que una forma en la que puedes empezar a abrirla un poco, a extensionarla, es esa, tocando de esa manera solamente por fuera, la vulva. En cuanto al dolor en la penetración, es importante que descartes cualquier síntoma físico. Sí, que vayas y te hagas exámenes y te hagas revisar, pero también revisa esa otra parte de la que te he estado hablando en este video, los mitos, las creencias. Quítale tensión a tu cuerpo. Existen muchas maneras de quitarle tensión a tu cuerpo. Empieza a hacerlo, relacionate mejor con todo tu cuerpo, con tu parte íntima, con todo tu cuerpo, con las emociones, con todo lo femenino. En lo femenino encuentras todos los recursos, todas las herramientas, y lo mejor es que lo tienes ahí interno, es tuyo, solamente necesitas sacarlo y utilizarlo. Otro tip, si tú estás en el tema del placer, estás en un lugar muy bajito, en un 2, y tú consideras que el clímax es llegar a un 10, para ti el 10 es un clímax, es el orgasmo, entonces tú quieres pasar del 2 al 10, bueno, tal vez va a ser como una alta, puede que sea muy alta expectativa, porque si estás súper bloqueada, si tu cuerpo está súper tensionado, súper cerrado, pues puede que requiera como un proceso. Entonces vívete el proceso y empieza a tener en cuenta y a sentirte orgullosa de esos pequeños aumentos, porque puede que del 2 pases al 3 y puede que del 3 luego pases al 5. En placer me refiero, en sentir placer durante tus relaciones, mientras vas perdiendo también la expectativa de obtener ese orgasmo, que finalmente pues es una expectativa. Que debes llegar a sentirlo, sí, es necesario, sí, hay que hacerlo, pero no te llenes de esa ansiedad y de ese objetivo como si fuera lo único en la vida, porque eso no te sirve para lograr el objetivo. Ya te dije, estamos llenos de dualidades. Entonces lo que hay que hacer es como soltar ese objetivo y vivirte el proceso. Busca siempre mejor sentirte bien en tus relaciones, sentirte bien contigo misma. Ahora, déjame en los comentarios qué otras preguntas surgen, porque a partir de tus preguntas yo voy creando estos videos. Cómo te va con tu alta sensibilidad y con tu sexualidad y con este tipo de temas. Suscríbete, vuelve a ver este video y otros videos que sé que te van a gustar muchísimo. Busca un acompañamiento de alguien que esté preparado para hacerlo. Si quieres alguna sesión, puedes escribirme. Siempre abajo voy a poner mi correo para que me contactes y te pueda dar toda la información. Así que nos vemos en el próximo. ¡Feliz día!